Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén. No aprenden a obedecer mi palabra, dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a los hijos que no bebiesen vino y no han bebido hasta hoy por obedecer el mandamiento de su padre. Y yo les he hablado a ustedes desde temprano sin cesar y no me habéis oído. Hasta ahí la lectura. Yo sé que en toda comunidad, en todo pueblo, en toda nación hay diferentes tipos de familia. Hay familias que aman a Dios, hay familias que aman la fiesta, hay familias que aman la santería, hay familias que aman más el dinero, hay familias que aman las apariencias y hay familias que viven sencillamente. Hay familias que están a favor de Dios y de las cosas de Dios y de Cristo. Y hay familias que están en contra de Cristo. La Biblia los habla de los anticristos, que están contra todo lo que es de Cristo. Hay familias que aman a los niños y hay familias que destruyen a los niños. Hay familias que aman mucho las relaciones sexuales desordenadas como las comunidades de los desordenados sexuales. Pero hay familias que respetan mucho lo que es el hogar, lo que es una pareja, lo que son los hijos, y hay todo tipo de familia. En el pueblo de Israel, cuando Israel tomó la tierra prometida, hubo una familia que no era prácticamente de los israelitas, pero ellos vivían junto a los israelitas. Ellos amaban al pueblo de Dios, amaban a Jehová de los ejércitos, amaban a la nación de Israel, pero no eran parte de la nación de Israel porque eran otra raza, otra tribu, otra familia. Pero ellos siempre estaban al lado de Israel, apoyándolo. Eso sucede en muchas iglesias. Hay personas que son inconversas, que no aceptan a Jesús, pero cuando hay una actividad ellos están ahí apoyando, dando la mano. Cuando la iglesia va a donar alimentos en caso de desastre, hay personas que ni siquiera creen, ni conocen, ni quieren conocer nada de Dios, pero ellos aportan. Las donaciones que vino a Puerto Rico vino de gente que era cristiana, gente que era atea, gente que era de todo tipo de creencias. Entonces los recabitas, estas personas eran una familia que vivía pegado a las bendiciones del pueblo de Israel. Si el pueblo de Israel avanzaba, ellos avanzaban también, pero morando en tiendas. Y ellos apoyaban mucho al pueblo de Israel. Hay familias de personas con mucho dinero que agarran a veces a una muchacha jovencita como nana o como niña que va a ayudar a criar a los bebés, a los niños de esa casa. Esa criada jovencita, crecen los niños. Los niños cuando crecen forman familia, ella también forma su propia familia. Y entonces ella empieza a criar ya los hijos de los hijos del dueño. Y los hijos de los hijos del dueño y empieza a criar. Entonces la niña que contrataron de los 12, 14 años para ayudar a cuidar a otros bebés, esa niña ya tiene 60, 70, es la nana, es la señora que ayudó a criar a los hijos por más de 40, 50 años. Y se vuelve como parte de la familia. Siempre ha respetado, siempre ha cuidado, siempre ha sido leal, y en las muertes quizás de ese miembro de la familia, en los nacimientos, en todo eso. Sucede lo mismo en la iglesia, y a veces tú conoces personas que te admiran y te siguen, quieren ser parte de ti, pero no se comprometen con lo que tú te comprometes con Dios, pero te admiran tanto y te ayudan. Hay mucha gente así en el mundo. Hay muchas personas que, aunque no quieren saber nada de Dios, respetan a los cristianos
y a respetarlos, los ayudan. Los recabitas eran una familia parecida. El jefe de esta familia le dice: vamos a hacer una promesa y yo quiero que hagan lo siguiente. Nunca deben beber vino, no deben de emborracharse. Nunca, ni ustedes, ni sus hijos, ni sus nietos, ni su descendencia. O sea, le da una orden. Y después le dice: no deben plantar viñas. No deben sembrar semillas. No deben hacerse casas ni tener terrenos. Ustedes van a vivir en tiendas para que puedan vivir largos años en esta tierra. Y alguien dice: pero ¿por qué le dice que no puedan tener una casa, un terreno? Sencillamente porque Israel, había momentos en que Israel era arrasado por los babilonios, por los sirios, por los asirios. Y si ellos tenían una casa, una viña, también eran arrasados con ellos y exterminados. Pero si ellos eran gente que vivía en tiendas, que no tenían nada que robarlos, ellos podían sobrevivir en esos años de guerra y de tempestad y de juicio sobre Israel. Ellos podían sobrevivir. ¿Cómo puedes sacarle sangre a un hueso seco? ¿Cómo puedes robarle a alguien que no tiene nada? ¿Cómo puedes matar a alguien porque no te beneficia la muerte de alguien que no te hace daño y no puedes ayudar tampoco a tus enemigos, pues no tiene nada? Entonces el jefe de esta familia, de los recabitas, dijo: no tengan finca, no tengan plantas, no tengan animales, no tengan casa, no tengan nada, no hay más, ni siquiera beban vino. Esa familia vivió varias generaciones y varios reinos pasaron. El pueblo de Israel fue arrasado y ellos sobrevivieron. Dice que cuando Jerusalén fue arrasado por los babilonios, se quedaron la familia pobre de la tierra, o sea, la familia que no tenía que quitarle. Ahí estaban los recabitas y allí estaban los israelitas pobres. Entonces, la Biblia nos habla que ellos hicieron una promesa: jamás beber vino, porque el vino corrompe. El que toma vino empieza a hablar más de la cuenta. Si hay una persona que bebe vino, va a haber una persona al que le invita el vino, lo va a manipular. Le va a empezar a... Es más, Dios le dio al pueblo de Israel un mandato a los sacerdotes. Dice que los sacerdotes jamás deben de beber vino. Era una orden para un sacerdote de Jehová de los ejércitos. Y los sacerdotes se emborrachaban. Los recabitas que no eran sacerdotes no bebían. Los sacerdotes terminaban a veces emborrachándose, llenándose de altivez, de orgullo, adueñándose de muchas cosas. Y Dios le había dicho a los sacerdotes, a los levitas, que ellos no tenían herencia tampoco. Ellos no podían sembrar viñas. Ellos no podían beber vino, ellos no podían tener animales, ellos no podían tener casa. La herencia de ellos era servicio a Dios. Y los levitas se corrompían. Y los recabitas, que no eran levitas y no eran propiamente del pueblo de Israel, se mantuvieron firmes en su promesa y apoyando al pueblo de Israel. Hay cuánta gente en este mundo que ama al Señor inclusive más que los propios cristianos. Les falta aceptar a Jesús, pero hay personas que respetan la familia, respetan la vida, necesitan taparse el oído así. Viene una palabra mala, está tapado el oído. Viene una palabra buena, entra y no sale por otro oído. Vamos a proteger la familia. La nación será una nación grande y poderosa.
vamos a proteger los hogares, vamos a proteger a los hijos. Y entonces esta familia en la Biblia, los recabitas, eran que amaban al Señor, amaban a Dios de los cielos. Entonces la Biblia dice que esta familia era parecido a una iglesia, parecido a la iglesia que Dios deseaba con el pueblo de Israel. Primero, tenían un líder que tenía una voz firme que todos obedecían. Voy a leer este pasaje en 2 Reyes, capítulo 10, versículo 15 en adelante, dice: tenía un líder recto de corazón, luego ahí se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado le dijo: ¿es recto tu corazón como el mío? ¿Es recto como el tuyo? Y Jonadab le dijo: lo es, pues, lo es. Si es así, si tu corazón es recto, dame la mano. Y él le dio la mano, luego vino, lo hizo subir consigo en el carro y le dijo: ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro. Y Jonadab en 2 Reyes capítulo 10 ayudó al rey de Israel a exterminar a los profetas y sacerdotes de Baal. Este recabita, que no era del pueblo de Israel, que no bebía vino, que no buscaba riquezas, fue y ayudó a combatir a los profetas de Baal. Y le dijo: mi corazón es recto, yo amo a Dios. Él no tenía por qué ayudar a nadie. Ellos no eran del pueblo de Israel y tampoco eran el pueblo de los marianitas ni de los de Baal. Pero él dijo: no, mi corazón es recto, voy a ayudar, y ayudó a exterminar a los profetas de Baal. Era una familia unida, obediente, porque para ser obediente, los padres mandaron la orden de no beber vino, los hijos no bebieron, los nietos no bebieron, pasaron reyes y toda la descendencia no bebieron vino y no buscaron riqueza y sobrevivieron a todo ese desastre, mientras que el pueblo de Israel a veces morían y caían por miles. El pueblo de Israel no fue capaz de obedecer a Jehová de los ejércitos con lecciones espirituales fuertes, con mandatos hermosos también, con bendiciones grandes y poderosas. Mientras que las familias recabitas obedecieron a un líder que les prometió que pueden vivir en santidad, separados del mundo, respetaban a Dios de no beber vino. Ahora, no beber vino era señal de consagración, según Números capítulo 6, versículo 24. Ellos no anhelaban riquezas materiales. ¿Cuántos líderes religiosos a través de la historia anhelan riquezas espirituales? ¿Cuánta gente se ha vuelto millonario a causa de usar cosas espirituales para enriquecerse? Cada líder no debe anhelar riquezas materiales, hermanos. Jamás lo material va a reemplazar el gozo de las riquezas espirituales. Dios siempre provee. Escúcheme, hermano, Dios siempre provee. No hay justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. Siempre hay alimento. Siempre hay una casa cómoda, un lugar donde descansar. Siempre hay esa libertad. O sea, Dios va a prosperar, pero el fin del cristianismo no es hacer riqueza, sino es servirle al Señor con todo el corazón. Estuve predicando en el aniversario de una iglesia, se llama Nueva Jerusalén, una iglesia cristiana evangélica. Y yo lo que vi a gente pasar con lágrimas en los ojos solamente adorando a Dios. Yo vi gente humilde que trabajan mucho, pero van y ellos oran a Dios y adoran a Dios con todo el corazón. Ellos no anhelan otras cosas. Yo no he visto gente llorando y buscando cosas materiales. Yo he visto gente con el corazón quebrantado, derritiéndose como una cera delante de Dios
y adorando a Dios con todo el corazón. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué hace Dios con este pueblo? Ese pueblo pasó generaciones. La promesa de Dios era para el pueblo de Israel. Pero Dios, ¿qué hace con este pueblo? Solamente por su fidelidad. Solamente por no haber sido la nación que le dio una puñalada en la espalda al pueblo de Israel. Solamente por haber sido una nación que no traicionó a los reyes de Israel. Que no traicionó la fidelidad a Dios. En Jeremías capítulo 35, versos 17 al 19, dice así. Por tanto, dice, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí, yo traeré sobre Judá y sobre todos sus moradores de Jerusalén todo el mal que en contra de ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Y dijo a Jeremías, de la familia de los recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedeciste el mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardaste su mandamiento e hiciste conforme a todas las cosas que los mandó. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Denle un aplauso al Señor. No va a faltar nunca en la casa de Dios a alguien que es tan fiel, que esté dentro de la casa del Señor. Y según la historia de los pueblos, literalmente esta familia Recab desapareció de la faz de la tierra, pero no desapareció siendo exterminado, sino se metió dentro de la nación de Israel con la bendición de Dios, y la familia Recab todavía está dentro del pueblo de Israel adorando al Señor. Porque Dios prometió, de esa familia no va a faltar varón dentro de la casa de Dios. O sea, no va a faltar nunca, jamás. Solamente por serle fiel. Es una familia que por poco se desintegra. Hay muchas congregaciones como el de Cuesta Blanca, con pocos miembros, pero fieles al Señor, que han prometido servirle y le están sirviendo al Señor. Y esa promesa también es para nosotros. De nuestra descendencia, si Cristo no viene, no va a faltar personas de tu familia que alaben y adoren al Señor. No va a faltar parte de tu familia que nunca jamás deje de alabar y servir al Señor. Para terminar, les voy a dar unos ejemplos. Conocí a una persona que conoció al Señor, empezó a serle fiel al Señor, y un día orando, Dios le manda a predicar a las naciones. Y en las naciones, cuando él sale con su esposa y sus hijos. Y en el camino uno de sus hijos se pierde y se desaparece. Los otros hijos empiezan a morir. Murió la esposa. Y él dice, la Biblia dice que mi descendencia va a servirte, Señor. Ya no tengo descendencia, no tengo familia. Y él, decepcionado, vuelve a su tierra. Pero el hijo que vivía en las calles, que se había desaparecido y que él jamás volvió a ver, después de 20 años de estar vagando por las calles de las ciudades grandes, un día tiene un encuentro con Dios. Este hijo tenía mujeres y hijos regados por todas partes. Cuando él acepta a Jesús, él lo primero que hace, empieza a trabajar, empieza a congregar, empieza a prepararse, y cada vez que recibía un dinero se iba donde sus hijos y le decía, hijo, perdóname, yo vivía en la calle, te abandoné a tu mamá,
yo tengo aquí un poco de dinero, te va a ayudar a estudiar. Y después recibía otro dinero, se iba a su otro hijo y hacía lo mismo y pedía perdón a todos sus hijos. Pedía perdón a las muchachas que se habían enamorado de él. Y siempre lo hacía. Y cuando él se graduó del instituto bíblico, entonces él estaba sentado solo ahí y no tenía familia, no estaban los papás, no estaban nadie. Y él a punto de graduarse como un ministro del Señor, tenía el llamado y ya tenía el llamado de Dios. Y cuando está a punto de empezar la ceremonia, él ve que vienen como 9 personas. Eran como 3 muchachas que él conocía y los restos eran sus hijos. Y cuando el ministro antes de graduar le da un mensaje y dice, ¿quién quiere servirle al Señor? Todos sus hijos pasan al frente. Las exnovias, mamá de esos niños, pasan al frente. Y el Espíritu Santo transforma a toda esa familia. Y ellos aceptan a Jesús y empiezan a servirle al Señor. Él empezó a servirle al Señor. Los hijos empezó a servirle al Señor en memoria al papá de este muchacho que fue a servirle al Señor y tuvo una promesa de que su familia también le iba a servir al Señor. O sea, Dios a través del tiempo siempre cumple su promesa. Denle un aplauso al Señor. Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre restaura toda herida, todo dolor. Dios calma, Dios viene a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos. Dios viene a traer sanidad para tu alma. Dios viene a librarte de la depresión. Dios viene a librarte de las aflicciones de esta tierra. Jesús dijo, en el mundo vas a tener aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo, dice el Señor. O sea, confía en mí. Jesús dice, confía en mí, que Él ha vencido al mundo. No hay cosa más hermosa que servirle al Señor. Aunque todos nos den la espalda. Aunque sientas que estás solo, como los recabitas, esta familia de los recabitas, ellos eran una familia pequeña, pero aún siendo pequeña fueron fieles. Ellos no dijeron vamos a ser exterminados. Ellos fueron fieles. En las iglesias cristianas hay mucha gente fiel que ama al Señor, que son valientes, que no están en una iglesia ni por dinero, no están en una iglesia ni por fama, no están en una iglesia sino vienen a buscar el consuelo del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Jesús. Muchas iglesias en todo Puerto Rico tiene gente buena, fieles al Señor, que aman a Dios con todo el corazón, que disfrutan cada momento en que sienten la presencia del Señor, cuando Dios venda las heridas, cuando Dios le da un consuelo, cuando Dios lo levanta, cuando Dios los prueba también. Ellos están contentos porque están con su Creador, con su Señor y Salvador. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Termino diciéndoles, cada líder de una casa, cada familia, puede marcar el destino o el camino que debe seguir su familia. Le voy a dar unos ejemplos. Josué dijo lo siguiente: yo no sé a quiénes van a servir ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y Josué marcó el camino para los de su casa, para que ellos le sirvan al Señor todos los días de su vida. Otro ejemplo de padres que marcaron el camino del Señor. Una familia de personas que cuidaban a los presos. Un guardia lo llevó a los apóstoles que fueron liberados a su casa y ellos le dicen, ¿qué vamos a hacer para ser salvos? Y este hombre le dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Él y su casa empezaron a creer en Jesús y fueron salvos.
marcó el camino de bendición para sus hijos, para sus nietos, para su descendencia. Otro ejemplo también en la Biblia. Asaf, un músico. Salmo 73, uno de los salmos tremendos donde Asaf decía, ellos no son turbados y alcanzan riqueza, refiriéndose a los impíos. Y yo en vano he limpiado mi corazón. Y Asaf está en un dilema hasta que Asaf entiende que el propósito de Dios no es alcanzar riqueza, sino adorarle con todo el corazón y servirle. Y Asaf dice la Biblia, alabado sea el Señor, en 2 Crónicas 35, que sus hijos, su generación, fueron los que estuvieron a cargo de la adoración de Dios en el tabernáculo y en el templo. Su descendencia quedó marcado como guardianes de la adoración a Dios. Alabado sea el Señor. Obed-Edom, uno de los hombres en que David estaba llevando el arca a Jerusalén y hubo una muerte allí. Entonces David dijo, vamos a dejar el arca en la casa de Obed-Edom, una familia de campesinos ahí, en medio del camino. Dios bendijo esta casa y la Biblia dice que los descendientes de Obed-Edom fueron los que fueron guardianes del arca del pacto durante el reinado de David y durante los siguientes reinados. Porque un hombre, una familia, un papá, una mamá puede marcar el destino de los hijos. Puede trazaros el camino de bendición. Puede hacerlo. Tú conoces al Señor, tú hablas a tus hijos conocen al Señor, hablan a los nietos conocen al Señor, hablan a los bisnietos y tú empezaste trazándoles el camino. Un papá que bebe mucho, el hijo aprende a beber, el nieto sigue lo mismo, el bisnieto sigue lo mismo y una cadena de ataduras espirituales. A veces los papás... Esto se ve mucho en Latinoamérica. Los papás no se casan. Los hijos dicen, ¿para qué voy a casarme si papi no se casó? Y los nietos dicen, no, eso no sirve para nada. Eso, ya yo estoy con ella, yo estoy con él. Ya, y después los bisnietos y hay una cadena. Pero cuando ven que el papá se casa, la niña sueña con vestirse de blanco y casarse también y un día irse con el hombre que ama. Y la nieta hace lo mismo. Hay una cadena de bendiciones o una cadena de ataduras. Esta familia de los recabitas entendieron eso y dijeron, vamos a seguir la cadena de bendición. Y siguieron la cadena de bendición y fueron bendecidas. Amén. Alabado sea el Señor. Vamos a orar, hermanos. Ustedes son muy especiales para el Señor. No importa cuán pocos somos. No importa cuánto muchos somos. No importa cuán numerosa o reducida somos. Somos el pueblo de Dios y estamos puestos para serle fiel al Señor. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Bendito sea el poderoso nombre del Señor. Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos que bendiga nuestra vida, Señor.